clase, expresión del ADN, transcripción. Ya. Explicar que la formación de proteínas se produce por la expresión del ADN, el que ocurre en dos pasos que son procesos de gran complejidad. Ese es nuestro objetivo. Recordemos entonces, habíamos dicho que la expresión del ADN, ¿no es cierto?, se dividía en dos partes, que era la transcripción y la traducción. Ya. ¿A qué se refería la transcripción? A ver, ¿a qué se refería la transcripción? Doña Valentina Bonasco, ¿a qué se refiere la transcripción? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que se transcribe? Profe, ¿puedo decirlo? ¿Esperemos a la Vale? No, esperemos a la Vale. ¿Vale? ¿Lo puede decir la Sayan por fin? Ya Sayem. A ver. Que la transcripción es cuando el gen del ADN se copia en un ARN. Ya, entonces, la transcripción es que se forme ARN a partir de la información que está en el ADN. Específicamente, a partir de estas unidades que son los genes. ¿Ya? Y la traducción, ¿a qué se refería? La traducción, ¿a qué se refiere? Es cuando el ARN sale del núcleo, llegando al citoplasma, pasando por un ribosoma y el ribosoma lo traduce. Ya, y en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir que el ribosoma lo traduzca? Como que procesa la información o lo que necesita o está pidiendo el ADN. Perdón, de nuevo, que la escuché mal. ¿Cómo? Es como que analiza la información que está pidiendo el ADN, como el ARN es como el mensajero. Ya, correcto. Bueno, consideremos que el ADN, a partir de la información que está en el ADN, se van a formar proteínas. Pero el ADN participa, pero no participa directamente. Por lo tanto, quienes van a participar directamente en que se formen las proteínas va a ser el ARN. Y específicamente dos ARN. ¿Alguien se encontró con esos ARN? ¿Cómo se llamaban esos ARN que participan en la expresión del ADN para que se sinteticen finalmente las proteínas? ¿Cuáles eran esos ARN? Porque no es uno solo, no es de un solo tipo. Son distintos ARN. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban eso? ¿Ángelo? ¿Y ARN mensajero? Ya, uno era el ARN mensajero, y ese es el primero, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el otro? ARN de transferencia. El ARN de transferencia. Y hay otro que, si bien no participa en la... no se forma, a ver, ¿cómo decirlo? Hay otro que participa, pero constituyendo a los ribosomas, que es el... ¡Sale! Perdón. Que es el ARN ribosomal, que se llama así porque compone a los ribosomas. Entonces, son tres los ARN que nosotros, de los cuales vamos a hablar. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Los tres ARN se forman a partir de la transcripción. Los tres. ¿Ya? Eso lo habíamos dicho. Bueno, veamos ahora entonces las ideas que están anotadas. Expresión del ADN, sabemos que el proceso que ocurre en todas las células. ¿Ya? Pau, ¿podrías no dejarme como sacarme de coanfitriona, por favor? Ya. A través de él se obtienen proteínas, a través de la expresión del ADN. Puede ser dividido en dos partes, que es la transcripción y la traducción. Ahora, la transcripción ocurre
en el núcleo celular, en la eucariota, ¿ya? Como producto de la transcripción, ¿no es cierto?, se forma ARN, ¿ya? El ARN va a abandonar el núcleo, el ARN sintetizado será utilizado en la traducción, y en la traducción el ARN que va a ser utilizado interactúa con el ribosoma, ¿ya? Y el ribosoma formará, el ribosoma, eso para que lo anoten, ribosoma formará, ¿no es cierto?, las proteínas. O sea, el ribosoma es una máquina de hacer proteínas, pero tiene que recibir la información. Y esta máquina de hacer proteínas, ¿no es cierto?, cuando la está fabricando, ese proceso forma parte de lo que nosotros llamamos traducción. ¿Ya? Entonces, esta maquinita de hacer proteína, cuando lo está haciendo, cuando la está fabricando, estamos ya en ese paso que es la traducción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No. ¿Seguros? Ya. Veamos aquí. Hablemos entonces de la transcripción. Y aquí ya vamos a ir a algunos detalles. ¿No es cierto? Es el proceso que ocurre en el núcleo en que se forma ARN a partir de la información que contiene el ADN. ¿Ya? Entonces, este ARN, como decíamos, va a actuar como un intermediario en la síntesis proteica, porque el ADN no sale de su oficina, como digo yo. El ADN queda encerrado en el núcleo, pero cuando se formó este ARN a partir de la transcripción, él va a salir. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos se requieren para que se forme el ARN? ¿Ya? O sea, en el fondo para que ocurra la transcripción. Principalmente, ya algo habíamos nombrado, ribonucleótidos. Aquí se va a formar cadenas de ARN, y el ARN es un ácido nucleico, claro, está formado de nucleótidos, pero nosotros sabemos que los nucleótidos de ADN y ARN no son iguales. Entonces, hablamos de ribonucleótidos o nucleótidos de ARN. Ahora, todos los procesos que ocurren en la transcripción son procesos, son reacciones químicas. Por lo tanto, en estas diversas reacciones químicas van a participar también diversas enzimas, de las cuales algunas vamos a mencionar. Vamos a dar el nombre específico de ellas. Lo otro que se necesita, el gen que va a actuar como, ¿no es cierto?, como un molde acá. Ese gen de ADN que va a actuar como un molde. A eso le voy a borrar lo de hebra molde. Vamos a dejar como, solamente como molde. Mejor. ¿Ya? No me gustó ahora cómo sonaba. Ya. Entonces, el gen que va a actuar como molde, para que se produzca la transcripción, es decir, se forme ARN. Se necesita energía, decíamos también, porque se va a formar, cada vez que nosotros formamos moléculas que son más complejas, es que vamos a necesitar energía, y estamos en presencia de una reacción que se llama anabólica. Cada vez que nosotros, en los organismos, en los seres vivos, ojo, esto en los seres vivos, ya formamos moléculas más complejas a partir de moléculas más simples y ocupamos energía, estamos hablando de reacciones que son anabólicas. Así que anoten eso, por favor. Y lo otro que se van a necesitar son unas proteínas que se denominan factores de transcripción, ¿ya? Que son como muy necesarios para que se pueda producir el ARN. O sea, si no están estos factores, no hay transcripción, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, son hartos los elementos que se necesitan, y dicho de una manera como bien general, porque aquí, por ejemplo, no estamos poniendo todas las enzimas que se requieren, ¿ya? Y están estos factores de transcripción, insisto, ¿qué son? Son proteínas, son distintas proteínas que van a ser necesarias para la transcripción y que se van a ocupar en la transcripción, ¿ya? Bueno, veamos ahora. Antes de que nosotros podamos ver la transcripción con algún detalle, vamos a ver que el gen en eucariotas tiene una cierta estructura.
nosotros sabemos que los genes, si dicho en términos muy simples y muy generales, ¿qué son los genes? Primero dijimos que eran segmentos de ADN, eso es correcto, ¿ya? Son finalmente una secuencia de nucleótidos, pero esa secuencia de nucleótidos no son cualquier secuencia de nucleótidos, o sea, no son así, como quien dice así, al azar. Esa secuencia nucleotídica está determinada. Cada gen, ¿no es cierto? Nosotros tenemos miles de genes. Cada uno de esos genes tiene una cantidad de genes determinados, perdón, de nucleótidos determinados. Segundo, cada gen tiene una secuencia de nucleótidos, un orden de nucleótidos, ¿ya? Entonces eso no lo debemos olvidar. Y los genes no son iguales. Por lo tanto, cambia la secuencia. Si un gen es distinto a otro, va a cambiar la secuencia nucleotídica y la cantidad de nucleótidos, ¿ya? Ahora, en un gen, entonces, hay una organización en cuanto a estos nucleótidos. Está hecho solo de nucleótidos. Hay una secuencia nucleotídica. Pero se han reconocido sitios o regiones en estos genes. Entonces, yo acá hice un rectángulo. Este rectángulo me representa al gen eucariota. Ojo. Estoy hablando, y este gen es obviamente ADN. ¿Ya? ADN. Este gen, los genes son segmentos de ADN. ¿Ya? Entonces, en este gen aquí hay nucleótidos. Miles de nucleótidos en una secuencia y en un orden. Miles. Entonces, en un gen eucariota yo puedo reconocer tres regiones o sitios. Una que yo le voy a llamar sitio de inicio, otra que yo le voy a llamar región codificante, y otra que le voy a llamar sitio de término. ¿A qué se refiere esto? Todo gen tiene, ¿no es cierto?, una región por donde comienza y otra región por donde finaliza. Debe tener un principio y un fin, ¿ya? Porque cuando se transcriba, yo no puedo formar una molécula de ARN, infinita. Entonces, debe tener una región que es determinación. Entonces, tiene un inicio y tiene un final, ¿ya? Y tiene esta región que le llamamos codificante. Entonces, en la región que nosotros llamamos sitio de inicio, vamos a encontrar a su vez otras dos regiones. Una región que se llama promotor, que es súper importante, muy, muy importante, porque esta región va a servir como una región que va a ser reconocida. Va a haber una enzima que va a reconocer esta región y se va a instalar aquí, para empezar a transcribir y a que se forme, ¿no es cierto?, la molécula de ARN. Entonces, es como que yo tenga una parte para que me identifiquen, no sé, como si tuviera un lunar en la mejilla, para que alguien me identifique. Entonces, aquí pasa algo parecido. En los genes de los eucariotas, recuerden que tenemos miles de genes, ellos tienen una estructura, una organización similar. Entonces, hay una parte al comienzo de este gen que se llama la región del promotor, entonces que sirve como para identificar dónde va a comenzar, ¿no es cierto?, dónde comienza este gen y desde dónde tiene que empezar a transcribirse. ¿Ya? Bueno, y otra parte, pegadito, ¿no es cierto?, al promotor, recuerden que todo está formado de nucleótidos de ADN, desoxirribonucleótidos. Ya. Aquí, cercano al promotor, hay una serie de nucleótidos que lo que hacen es regular procesos como la transcripción. O sea, esto es una región reguladora, controladora. O sea, como mencionamos en la clase pasada, la transcripción es regulada. No ocurre así, ¿no es cierto?, al lote, a la vida, o cuando se le ocurra en cualquier momento, de cualquier forma, no. Son procesos regulados.
sí que están ocurriendo constantemente. ¿Por qué? Porque las células necesitan ARN y necesitan proteínas. Entonces, nosotros tenemos muchas proteínas en nuestro organismo y estas proteínas cumplen distintas funciones. Por lo tanto, estos genes, si yo hablo en general, constantemente se están expresando. ¿Ya? Bueno. Después está la región codificante, que la voy a dejar para el último para hablar de ella, y luego está esta región de terminación. Entonces, este sitio de término o región de terminación, que aquí va a haber una secuencia de nucleótidos que indican que debe llegar a su fin, ¿no es cierto?, este agregado de nucleótidos de ARN que se va haciendo. Entonces, cuando esta parte, mejor dicho, esta parte no va a ser copiada en el ARN. O sea, ni esta parte van a pasar al ARN, ni la información que está aquí, ni la información que está acá. ¿Por qué? Esta región, insisto, es una región formada por nucleótidos que lo que hacen es regular la transcripción. Esta región, que se llama promotor, está formada por nucleótidos que sirven como para que ciertas enzimas reconozcan al gen y sepan desde dónde tienen que empezar a copiar, entre comillas, esta información para formar el ARN. Y esta otra región, que está formada obviamente por una secuencia de nucleótidos, todo esto es una secuencia de nucleótidos, ¿no es cierto?, tiene nucleótidos que le indican, ¿no es cierto?, que van a indicar hasta dónde se tienen que, entre comillas, copiar esos nucleótidos para que se forme el ARN. ¿Ya? Bueno, y aquí llegamos a la región codificante. Acá en esta región se supone que están los nucleótidos que tienen la información para la nueva proteína, para que se sintetice una proteína. Ahora, también tiene un pero, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, en la región codificante yo encuentro las secuencias de nucleótidos que tienen la información para que se forme la proteína. Pero acá no tengo de esa información y acá tampoco, porque ellos cumplen otra función dentro del gen. ¿Ya? Y si yo resumo, no todo el gen tiene información para que se forme una proteína. Tiene zonas que cumplen o tienen otro sentido. ¿Ya? Preguntas sobre lo que he dicho. Preguntas. A ver, la Veriusca, por ejemplo. ¿Dudas? Ya. Como no tienen preguntas, yo hago preguntas entonces. Veriusca, ¿qué me representa todo este rectángulo que yo coloqué acá? Veriusca Rodríguez, ¿qué me representa esta imagen que yo puse? Y mírenla bien porque viene una tarea en relación a esto. ¿Qué me representa todo esto? Cuidado, hijo, contigo. No sé, profe, como las etapas que... No, todo esto completo me representa a un gen eucariota. Eso. Eso, ya. Listo. Veriusca, tú misma, ¿de qué está formado todo este gen? Todo, completo. ¿De qué está constituido? No sé, profe. Pero que dice así como que ¿Dónde venía encuentro yo? Ya, Veriusca, ¿puedes apagar tu micrófono nomás? Ya. Ya. A ver, Dayana Durán. Dayana Durán, ¿de qué están formados los genes? Niños, si no aclaran las dudas y se quedan con las dudas, cuando ustedes vayan a estudiar, van a tener que estudiar el triple, porque primero van a tener que entender lo que no entendieron en clase y que no se atrevieron a preguntar, porque ese es el cuento. No se están atreviendo a preguntar, porque les da vergüenza, porque después se escucharán o no quieren que lo escuchen, por lo que sea. Pero insisto, si no aclaran las dudas ahora, después tienen el triple de trabajo.
Entonces, mejor aclararlas acá. La Judith Lobraña. ¿Alguien me habló? A ver. O cualquiera que me diga, ¿de qué está formado un gen? ¿De qué están hechos? Secuencia de nucleótidos. Secuencia de nucleótidos. Aquí hay una secuencia de nucleótidos. ¿Qué cosa debemos entender acá? Que en esta secuencia de nucleótidos, no todos esos nucleótidos tienen información para que se forme una proteína. No todos, solamente un grupo. ¿Dónde están esos que tienen información para que se forme una proteína? En esta región. ¿Dónde están los nucleótidos del gen que no tienen información para que se forme una proteína? Dentro de lo que estamos viendo ahora, están acá y están acá. Ya, preguntas, dudas. Juanito, te estoy viendo, qué emoción. Estás vivo, no andabas de parranda. Ya, sigamos. El que cae otorga, dice el dicho. Bueno, y aquí yo puse una imagen bien, bien especial. Primero, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es? Así como lo vemos, ¿qué es? Así. Olvidémonos de lo que está aquí al lado. ¿Qué es lo que es esto? Son cadenas de ADN. ADN. Esto es parte de una molécula. Ahora, recordemos que nosotros hablamos que esta ADN se asociaba a unas proteínas, se enrollaba, ¿y qué formaba? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Cromosoma. Cromosoma. Entonces, si esto, una molécula de ADN constituye a un cromosoma, pero acuérdense que para que se enrolla de una manera organizada y ordenada, no así tampoco al lote. Si aquí en las células no hay nada al lote, acuérdense, no hay nada al lote. Segundo, en las células existe economía celular. Por lo tanto, todos los procesos están regulados. Todos. No ocurren cuando no se necesita. Están todos regulados y controlados. Ahora, si esa regulación en algún proceso se pierde, nosotros pasamos a tener alguna enfermedad. ¿Ya? Ojo con eso, ya. Ahora, este es un pedazo, un segmento de la molécula de ADN. ¿Cómo se llama ese segmento? Se llama gen. ¿Listo? Ya. Pero en este gen, se supone que yo tengo regiones o sitios, que era la región del promotor, la región codificadora o codificante y la región de término. Ya, en este monito no está. Sin embargo, aparecen otros nombres acá. Ya. Resulta, aquí me falta, supongamos, yo voy a utilizar el lápiz y esta va a ser la región que yo no se la agregué acá, la región donde está el promotor, que voy a poner RP. Uy, no puedo escribir, recorcholis. Y esta otra al final, que tampoco la coloqué, esta es la región de terminación, que está después de donde termina lo celeste. Ya, me quedó muy encima. RT le voy a poner ahí. La región de terminación yo no las coloqué. Si todo esto es un gen, si todo esto es un gen, ¿a qué parte corresponde lo que está en celeste? ¿Cómo se llama toda esta región o sitio? ¿Cómo se llamaba? Codificante. Codificante, ¿no es cierto? Esta es la región codificante. Ahora, se ha estudiado esa región y se ha descubierto que codificante, uy, qué terrible escribir con esto. Ya, la región codificante, ahí traté de poner me falta la F, tampoco, no aparece cualquier cosa. Ya, esta región codificante se sabe que está formada por segmentos o secuencias de nucleótidos, que a uno le llamaron exones y a otro le llamaron intrones. Y yo solo coloqué la letra E en estos pedacitos porque para no escribir tanto. Entonces, yo estoy aquí haciendo una representación, ¿ya? Entonces, en esta región codificante
se descubrieron secuencias que le llamaron exones y a otras le llamaron intrones, y que están intercaladas. ¿Ya? ¿Qué significa que estén intercaladas? Que hay entre medio de los exones hay intrones. Ya. Resulta que los exones son regiones codificantes, solamente. O sea, aquí hay información para la proteína, solo en esto, solo en estas regiones, solo en los exones. En cambio, los intrones no. ¿Ya? Entonces, solo los exones en realidad son regiones codificantes, nada más. Se piensa que los intrones de alguna manera colaboran, ¿no es cierto?, como en la transcripción, pero ellos no tienen información para las proteínas. Entonces, solamente están estos. Cuando se produce la transcripción, estos intrones se eliminan. ¿Ya? Y el pedacito de ARN que se transcribió va a quedar formado solo por exones ahora. Nada más. O sea, del gen de ADN no se transcribe el sitio de inicio, no se transcribe el sitio de término y tampoco se transcriben los intrones. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya. Sigamos. Nos queda un par de minutos. Bueno, en la transcripción, recuerden ustedes que participan varias enzimas, ¿ya? Siendo una de las más importantes una que se llama RNA polimerasa. Esa RNA es la que toma a los ribonucleótidos y va armando la cadena de ARN. ¿Ya? Hay muchas otras enzimas. Vamos a nombrar solo por ahora la RNA polimerasa. También, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que tiene que haber un gen que tendrá la información para ser transcrita. Y lo otro, sabemos que el fenómeno ocurre en el núcleo. Y no olvidemos que el ADN participa indirectamente, eso ya lo habíamos mencionado. Veamos ahora. Entonces, aquí yo tengo mi gen completo. Ahora, cuando se produce la transcripción, sabemos que solo se va a transcribir la región codificante. Eso. Nada más. Se produjo entonces la transcripción, la RNA polimerasa fue agregando nucleótidos y se formó, ¿ya? Se formó el ARN. Este es un pedazo, un ARN, pero se le llama pre-RN. ¿Por qué se le llama pre-RN? Este ARN no puede hacer nada todavía. Para que pueda hacer algo se tienen que eliminar estas zonas. Entonces, después de que se produce la transcripción, viene otro fenómeno, otro proceso, en que se eliminan los intrones, que son estas secuencias que no codifican, no tienen información para proteína en resumidas cuentas. Por lo tanto, se van a sacar, por eso yo puse esas flechas ahí, porque estos se van a sacar. Después de que esto se forma, estos intrones se eliminan. Y hay enzimas específicas que participan en la eliminación. ¿Y qué va a significar? Que van a quedar estos exones que van a tener que ser, los van a juntar. Es como cuando uno edita una película. A la película uno le saca las partes como malas. Aquí no es que sea malo, ¿ya? Pero se va a producir una reedición de este ARN que se formó. Esto es ARN. Se formó de acá. ¿Ya? Y ahora, así quedó el ARN después de la transcripción, después de sufrir este fenómeno, y se unieron todos, porque acuérdense que quedan intercalados, y ahora se habla de un ARN maduro. ¿Listo? Ya. Y aquí, ¿qué ocurre en la transcripción? Ahí está todo lo que ocurre, lo que acabamos de decir, el fenómeno en que se le eliminan los intrones, lo que se llama splicing o splicing. Creo que es splicing en inglés. Yo no soy muy buena para el inglés, soy mala en realidad. Y ahí cuando ya se eliminaron los intrones y quedan solo los exones, decimos que el ARN es maduro. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Y aquí esto es lo que estudiamos hoy día. Y aquí habían unas preguntitas que ustedes debían responder. Pero, para variar por el tiempo, estamos pasado un minuto, no alcanzamos.
Ya, la tarea. Representar el gen eucariota en papel lustre o similar, el PRN y el ARN maduro. Usar como base media hoja de bloc. ¿Ya? Le ponen los nombres correspondientes, le sacan foto y me la envían. En una misma hoja de bloc ponen, o media hoja de bloc en realidad, si no quieren que quede tan grande, y lo hacen similar a como yo lo coloqué en, ¿no es cierto?, en las diapositivas. ¿Listo? Ya, niños, que estén bien. Espero que vayan dejando de ser tan tímidos y me hagan preguntas. Dígame que la profesora tiene otra clase y tiene que entregar la sala. Dígame. Las preguntas que íbamos a responder ahora se envían junto con el trabajo, ¿o no? No Había, no va ninguna explicación todavía en la tarea. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, niños, que estén bien. Chao, Paola, que estés bien. Chao, cuídense todos. Muchas gracias.